Dios. Qué importante es poder entender, aleluya, que Dios nos está llamando a un despertar. Y para poder entender que Dios nos está llamando como creyente a un despertar, tenemos que entender que una de las formas que Dios usará para que nosotros como creyentes, como pueblo, como iglesia del Señor despertemos, es la voz de Dios. Cada vez que podemos escudriñar y leer la Biblia, compenetrar en cada una de sus esquemas, de sus historias, podemos ver cómo la voz de Dios siempre se manifestó a la vida de un hombre, a la vida de una nación, a la vida de un pueblo, a la vida de una familia. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería despertar, sea a cuya nación, sea a cuyo hombre, a cuya familia, a que esta persona tuviera una cercanía, una reconciliación con el Eterno, para cumplir el propósito que estaba agendado en la voluntad soberana de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver que cada hombre que el Señor llamó siempre estuvo atento a escuchar la voz de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que si no escuchamos la voz de Dios, nunca podremos llegar a donde Dios ha determinado que nosotros tenemos que estar. Por eso es importante que nosotros cada día más, aleluya, nos preguntemos. Como nos hacemos muchas preguntas y muchas de ellas a través de la Santa Escritura han sido contestadas. ¿Estaré yo escuchando la voz de Dios? Es importante que cada día saquemos un tiempo en nuestra intimidad con el Eterno. Señor, te estaré yo escuchando. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque en el camino de la fe, mientras buscamos al Señor, se manifiestan muchas voces. Voces del mundo, voces de demonios, voces del sistema, aleluya, voces de personas que tratan de confundirnos con otro evangelio o con otro sistema de religión a la cual el Señor no nos ha instruido. Y de una manera u otra, si nosotros no afinamos nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios, es posible que nosotros comencemos a caminar un camino el cual pensamos que estamos caminando bien, pero a la final de la jornada, aleluya, nos estamos desviando del propósito y de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque todo aquel que ha dejado de escuchar la voz de Dios, aleluya, no comienza a caminar derecho bajo su intuición, sino que automáticamente se aleja de escuchar la voz de Dios, comienza a tomar otro camino, comienza a tomar otra dirección, comienza a tener otro pensamiento. Por eso tenemos que entender, aleluya, que nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios con mucha atención. Cada profeta que profetizó en la palabra fue llamado a profetizar el despertar del pueblo, a encontrarse con Dios, a volver al camino, como Jeremías predicó en Jeremías, aleluya, su capítulo 6 en adelante, que le decía al pueblo: escudriñar el camino, la senda antigua, mirar y caminar por ella. ¿Cuál es el camino que el Señor le enseñó? ¿Por qué Jeremías se levantó, aleluya, hablándole al pueblo de esta manera? Es porque el pueblo que había escuchado una vez a Dios obrando desde Egipto y en todo el desierto, cuando llegó a Canaán, el pueblo que debió de ser agradecido y estar, aleluya, conectado todo el tiempo de la voz de Dios, se desconectó. ¿Sabe por qué? Porque comenzó a escuchar otras voces que estaban a su alrededor, las voces, aleluya, de profetas falsos, las voces de naciones que adoraban a dioses ajenos, las voces, aleluya, de mujeres con las cuales ellos se enredaron, a la cual Dios no los llamó a enredarse, que los llevaron a adorar a dioses paganos. Y el pueblo que estaba llamado a caminar bajo la dirección de Dios, el pueblo que estaba llamado a caminar en luz, el pueblo que estaba llamado a ser punta de lanza, aleluya, para todas las naciones, el pueblo que estaba llamado a bendecir toda la familia de la tierra, en un momento determinado comenzó, aleluya, a alejarse de Dios, comenzó a caminar por otro camino, comenzó a anhelar reyes en vez de buscar, aleluya, a Jehová Dios de los ejércitos, comenzó a poner su mirada en aquellas cosas que eran perecederas.